Ahorita Tiempo con Dios, que es un manual que tenemos aquí, un librito que se vende mensualmente, es un libro que está ayudando a disciplinar a la iglesia en la oración. Lamentablemente, como congregación, se nos hace más fácil orar juntos, leer la Biblia juntos como grupo, pero ya cuando salimos de la puerta y nos vamos a la casa, muy pocos tienen una disciplina de lectura. Algunos oyen sus CDs en el carro o están oyéndola ahí por el iPhone, etcétera. Pero la disciplina devocional de leer la letra impresa, muy pocos tienen ese gusto y esa disciplina. Nosotros por muchos años, desde que recibimos a Cristo, tuvimos por costumbre reunirnos en la casa y sentarnos y tener devocionales con nuestros niños. Y nuestros devocionales eran después de que ya todo el mundo se había bañado y cenado y todo lo demás, hechas sus tareas, nos sentábamos en la sala, abríamos la Biblia y leíamos una porción de la Escritura. Y estaban todos quietecitos, televisión apagada, todo el mundo enfocado, y el representante de la casa, el sacerdote de la casa, en ese caso era yo, tenía que leerles la Escritura. Les leía unas porciones, a veces unos 3, 4 versículos, según la edad, se les iba explicando la palabra. Pero también, en la medida que se les explicaba la palabra, se les daba oportunidad de que ellos testificaran. A mí me fue así en la escuela y yo tuve esta experiencia y cada quien era dinámica. Y tardábamos 15 minutos, a veces media hora a lo mucho. Y luego orábamos por diferentes necesidades, nos llegaban reportes y esa disciplina nos sirvió mucho para ir sembrando eso en nuestros hijos y en nuestras vidas personales. El tiempo con Dios es algo personal, es un manual que tú te lo llevas a tu casa y lees diariamente la escritura que le corresponde. Lo increíble de esto es de que a nivel mundial, ahorita en Corea, en China, en Estados Unidos, en Europa, en América Latina, se lee Tiempo con Dios y todos al mismo tiempo estamos leyendo la misma escritura. Y son ahorita cientos de miles que están leyendo la misma escritura al mismo tiempo. Y en ese mismo día vienen 3 motivos de oración y todos a nivel mundial se ora por el mismo motivo. Imagínate los cientos de miles que estamos orando al mismo tiempo en diferentes naciones sobre lo mismo. Entonces eso unifica y ese es el valor de este ministerio de Tiempo con Dios, que unifica a las naciones, a la nación, en un mismo sentir, al mismo tiempo sobre la misma palabra. Y la vamos leyendo y tiene una historia incluida. Entonces hay algo importante en eso. Queremos animarlos que cada final de mes estén muy atentos para conseguir esos libros. Aquí en México se venden 50,000 libros. Hay 50,000 mexicanos que están leyendo Tiempo con Dios ahorita. Aquí nada más en Amistad tenemos 110 de los 800 y pico que somos. Y de eso que somos aquí, esos tiempos con Dios queremos incrementar para que cada vez aumente el número de personas que están teniendo devocionales personales y puedes usar tu mismo devocional para leerlo con tus hijos. Y te sirve. Si a ti no se te ocurre qué lectura, ahí tienes la lectura del día. Si a ti no se te ocurre una historia, ahí viene una historia breve y la puedes leer. Si a ti no se te ocurre temas por orar, ahí vienen tres razones por qué orar. Y entonces eso facilita mucho a los que no se sienten con esa libertad y va formando disciplina. Entonces tómenlo muy en cuenta, aprovechenlo y estoy seguro que les va a servir. Nosotros no ganamos en esto, nos llega el producto, así como nos llega el costo ya puesto aquí, lo estamos dando, con el fin de promoverlo. Ahora, no sustituye la Biblia. La Biblia es la Biblia y tenemos que leerla. Ahí mismo en el Tiempo con Dios te dice qué porciones de la Biblia te tocaría leer. Cuando tú termines tu devocional, ahora sí te metes tú directamente a leer la parte que te toca leer la Biblia. No se trata de forzar a que leas la Biblia en un año, porque muchos se forzan a leer la Biblia en un año y como dijo Rob Carmen la semana pasada, dijo yo trato pero no puedo, entonces yo me voy al paso que yo puedo. Y yo entiendo que cada quien trae un paso para leer la Biblia, pero sí lee la Biblia, léela, diariamente léela. No se trata de leer muchos capítulos y no entender nada, y nomás porque ya cumpliste con un programita, sino que la estás leyendo y estás subrayando y estás apuntando cosas importantes y sobre la marcha, aunque te tarde 2 años, no importa.
La cosa es que la leas, es tu alimento espiritual, es tu espada, es tu lumbrera en los pies. Te conviene leer la Biblia, ¿ok? Bien, y bueno, la otra cosa y la última es, tenemos en Puebla ya arrancó, ya existe un programa de televisión vía internet que se llama Expande TV. Expande TV es un proyecto que el pastor Ernesto tuvo en su corazón, le echó todas las ganas, se fue a Corea, se coordinó con las difusoras de televisión de Corea y trajo un proyecto hace unos años y ha ido arrancando, y ahora tienen su propia antena y tenemos ahora, de momento tenemos acceso vía internet y todo mundo podemos accesar vía internet un programa de 24 horas diarias. Es decir, esta programación es de 24 horas. A las 12 no termina, a las 12 de la noche no termina el programa. Sigue corrido, tiene más de 50 programas, de los cuales ustedes pueden escoger. Hay temas de matrimonios, de varones, para mujeres, para hombres de negocio, noticiarios, tiene para películas, tiene para caricaturas, para niños, cristiano, todo. Tiene para cocina, tiene cultural, tiene música clásica, todo enfocado cristiano. Es un canal 100% cristiano. Y ahorita, hasta lo que sabemos, son como 300,000 personas que están accesando a ese canal ahorita. Y ese acceso está, el satélite está bañando la señal hacia Sudamérica. Muchos países del Caribe, de Sudamérica, están recibiendo esta señal. Y nosotros aquí en México también lo tenemos, pero hay mucho desconocimiento. Y por esa fue la junta, para tener una alerta de que ya tenemos una opción para nuestros niños, para ver programación cristiana, para ver programas, caricaturas cristianas, películas cristianas, temas cristianos, asuntos varios. Entonces hay una variedad diseñada para ustedes en ese sentido. Tómenlo muy en cuenta, porque ese es un recurso de Dios para nosotros. ¿De acuerdo? Se llama Expande TV, Expande TV, y ahí ustedes se meten y ahí pueden accesar y conseguir toda la información. ¿Qué? ¿Me quedo aquí o me subo? ¿Lo subimos? Bueno, me subo, órale, me subo. Bueno, hace rato, Heriberto, ven. Ven, acompáñame. Explícanos un poquito. Y tú diriges la oración. Buenos días, tardes ya de hecho. Nada más le comentaba al pastor Rodolfo, ustedes conocen algunos a Ricardo Lozano, mi hermano, algunos lo conocieron ahora en Epicentro. Ayer tuvimos una llamada telefónica, él está en Turquía y ayer platicamos con él y nos decía que le llamaron de la Embajada de los Estados Unidos, él está registrado allá porque está como maestro, investigador en una universidad, y le dijeron de la Embajada de los Estados Unidos que tuviera mucho cuidado porque iban a empezar a haber unas protestas ahí en Turquía, en ciertas zonas de la ciudad. Él está ya con la doble nacionalidad, él está contratado como americano, entonces pues están mucho al pendiente de él y nos avisó. Le dije, bueno, pues vamos a estar orando, ¿no? Le comentaba al pastor Rodolfo de la situación y que si podíamos orar, ¿no? Entonces la idea es pedirles su oración, quienes lo conocieron, quienes no lo conocen. Tenemos un hermano allá que está como misionero, pero contratado en una universidad. Luego les platicará él más detalle, pero la idea es orar ahorita por él, básicamente por la situación esta de las protestas que se están dando, que conocemos. Yo nomás voy a añadir algo a esto, con lo que está comentando ahorita Heriberto. La situación también es bastante seria, porque ahorita las naciones árabes se están levantando, han tenido trastornos muy fuertes y están buscando un culpable y le están echando la culpa a Israel. Básicamente el culpable de todo lo que les está pasando en Argelia y en Libia y lo que pasó en Egipto y todos estos trastornos, y en Siria, le echan la culpa a Israel. Y Israel ahorita está en una situación muy complicada. Estados Unidos no se puede meter, China y Rusia ya declararon que ellos apoyan a Siria y se puede disparar un problema bastante complicado a nivel mundial. Estamos muy cerca de un polvorín que podría explotar y hay muchas vidas que están en peligro, no nomás israelitas o cristianos, sino almas que no tienen a Cristo y que corren el peligro de perderse eternamente. Entonces yo quisiera que Heriberto nos guíe en la oración y por favor vamos a ponernos de pie y vamos a orar para que Dios
haga una obra en ese lugar y libere, proteja a Ricardo y también haga una obra en toda esa zona. Gracias. Dios, estamos delante de ti, Señor, clamando en esta mañana por toda la gente que está allí ahorita en la situación tan difícil, en todo el Medio Oriente, en todos los países musulmanes, Señor. Allí hay gente insertada por ti, gente que ha estado puesta ahí, misioneros americanos y gente que está trabajando allá también, Señor, que están en peligro, Dios, y queremos ponerlos delante de ti ahora, Señor. Manda tus ángeles alrededor de ellos, que estén cuidándolos, dale sabiduría, dales estrategia, dales, Señor, el saber a dónde ir, a dónde no ir. Guíalos, Señor, tómalos de tu mano, tráelos con bien, cuídalos ahí, Señor, que tu palabra sea llevada también, Señor. Gracias, oramos por Humberto y Consuelo ahí, oramos también por Ángeles Palacios, oramos por Ricardo. Dios, la gente que conocemos ahí en Turquía, bendícelos, bendice a toda esa zona, Señor. Sabemos que hay un propósito mucho más profundo ahí, Señor, que hay gente interviniendo también, Señor, que se ha desenmascarado el enemigo y que tu luz brille ahí, Señor, que se sepa quién está detrás de todo eso y que tú seas glorificado, Señor. Gracias, porque sabemos que estamos en los tiempos difíciles, pero sabemos también, Señor, que tuya es la victoria, Dios. Gracias, 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 porque nos permites interceder, porque somos parte de ellos, Señor, y nos usas a nosotros también desde acá, Señor. Danos esa carga por ellos también, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Muchas gracias. Gracias a ti, gracias. Ok, tomen su lugar y muchas gracias. Bueno, estos días meditando en la palabra y viendo lo que estamos celebrando en estos días de la independencia de México, la libertad de México, pues ya sabemos, ¿verdad? Llegaron los españoles, se instalaron en México, trajeron su cultura, trajeron el idioma, trajeron muchas tradiciones de ellos, las incrustaron y se hizo una sinergesis de todo lo que es la cultura prehispánica con la española y salió lo que hoy es México. Pero después de esos años, de esos siglos de ocupación, llegó un momento donde México buscó su libertad y tuvimos que tomar una decisión, y en ese momento se aprovecharon coyunturas donde España se estaba debilitando en Europa por la invasión francesa, y acá de este lado los criollos de aquí de México decidieron pegar el grito de la independencia y separarnos de aquello que estaba pasando en aquel lugar. Y finalmente ya sabemos lo que pasó en la historia de nuestra independencia. Los héroes de la nación que tuvimos dieron sus vidas, si no la mayoría fueron pasados por las armas, y todo lo que ellos sembraron ha traído a nuestros días lo que es nuestra libertad, lo que es lo que disfrutamos. Héroes anónimos, personajes que nomás los leemos en los libritos de historia, pero no quedó ahí. Aquí estamos disfrutando de muchas cosas. Y yo quiero hablar un poco sobre la similitud entre esos héroes que dieron su vida para generaciones futuras y que lo hicieron por amor, pero dejaron también para nosotros un legado de lo cual disfrutamos y a veces ni nos damos cuenta que estamos disfrutando los beneficios. Y quiero mencionar algo que es importante, que hay una libertad que tú y yo tenemos adquirida, dada por Dios gratuitamente. Eso nos dio gratuitamente. No sé si hay alguien ahí que le dé un tiro a ese carro. Bueno, entramos aquí al libro de Efesios, capítulo 2. Vamos a ver si nos da el tiempo para entrar a otras lecturas. Pero en el capítulo 2 de Efesios, hablando un poco de lo que viene siendo esa libertad que nos ha sido dado por gracia, libres por gracia. Cuando hablamos de la gracia, entramos en un terreno como entrar en un océano. El apóstol Pablo le está escribiendo a la iglesia de los Efesios y les está diciendo algo. En el versículo 1 dice, hablando de los Efesios, dice:
hablando de Jesús, dice, Jesús les dio vida a ustedes. Y yo puedo ponerlo ahorita, yo puedo decir lo mismo así, literal. Jesús nos dio vida a nosotros. Aquí lo dice. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Probablemente caminas biológicamente, parece que estás vivo, platicas, te mueves, comes, ríes, duermes, etcétera. Pero esa vida biológica no es garantía de una vida plena, porque nosotros somos tres en uno, somos espíritu, alma y cuerpo. Y aunque tú camines biológicamente, tú traes un reloj con fecha de vencimiento. Tú tienes un reloj con hora límite. Y como en la lotería, corre que se va corriendo. Y nosotros estamos en ese proceso. Adentro de nosotros está el espíritu, nuestra alma. Y el apóstol está diciendo, ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados. Un delito y un pecado causan muerte. Un delito y un pecado son motivo de muerte. No es muerte física, aunque puede traer consecuencias físicas, pero un delito y un pecado trae como consecuencia una muerte. No hay vida espiritual adentro de nosotros, no hay comunión con Dios, no eres libre. Estás en un calabozo por un delito y por un pecado. Él está hablando del pasado y luego se mete al versículo 2, en los cuales anduviste en otro tiempo. Le está hablando a un grupo de creyentes, así como el de hoy. Anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Es como no sé si han visto algunas películas donde viene el río corriendo así, pero si te mueve la cámara un poquito al filo, allá abajo hay una cascada, allá más adelantito hay una cascada, y todo el mundo allá anda con sus canoas divirtiéndose, y el río se está moviendo, y dice, anduviste siguiendo la corriente de este mundo. El punto final de la corriente de este mundo es que desemboca y cae al infierno. Hay un infierno. La corriente de este mundo desemboca en el infierno. Y dice aquí, ¿por qué corremos en esa dirección? Dice, porque conforme al príncipe de la potestad del aire, hay una fuerza espiritual que opera en el aire. No en el aire, este oxígeno que tú respiras, este es tu primer nivel. Hay un segundo nivel donde la potestad del aire está infestada. El tercer cielo es la gloria del Señor, pero en esta zona la potestad del aire es la región permitida por Dios para que ahí operen los demonios. No pueden entrar al tercer cielo. Fueron expulsados. Y en las regiones de los aires es donde operan estas potestades satánicas en variedad de tipo de especialidades. Algunos producen depresión, otros producen suicidio, otros producen homosexualismo, otros producen adicciones, otros tienen un ejército que tienen especialidades, se dedican a destruir vidas. Son fuerzas invisibles, no las vemos, están en la potestad del aire. Pero en esa región hay ejércitos de Dios confrontando las potestades de los aires. Y la iglesia desde aquí, cuando oramos, cuando ayunamos, cuando declaramos la palabra, cuando estamos alabando a Dios, las fuerzas del ejército de Dios están confrontando las fuerzas de las potestades del aire. Y cuando las confrontan, los que van camino a la corriente del abismo, estas batallas hacen que volteen, las personas se arrepientan y den marcha atrás y den sentido contrario. Y nosotros somos esa generación que vamos en sentido contrario a las corrientes de este mundo. Pensamos diferente, hablamos diferente, actuamos diferente, porque vamos en contra de una corriente.
que está en el mundo. El mundo dice, todo mundo lo hace. Todo mundo lo hace. ¿Por qué no lo haces tú? Y nosotros decimos, porque no somos del mundo. Aunque vivimos en el mundo, hemos nacido de nuevo y no pertenecemos a este mundo. Y nuestro destino no es el abismo, nuestro destino es río arriba, el cielo. Nuestro destino es río arriba, el cielo. Dice aquí en el versículo 2, dice que seguimos la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora, no dice mañana, dice ahora opera en los hijos de desobediencia. Es un espíritu que opera ahora, no mañana. Esto fue escrito hace 2000 años y sigue diciendo ahora. Y ahora es ahora. Y está operando en los hijos de desobediencia, es decir, los que desobedecen la palabra de nuestro Padre, los que no se someten a la Escritura, los que no quieren reconocer a Cristo, los que resisten la palabra y se burlan y niegan y se alejan y huyen. Ya se enojó el amigo este. Y huyen, no tolerando la luz de la verdad. Prefieren correr en la corriente del mundo bajo la inspiración de las fuerzas espirituales de las tinieblas y los dirigen rumbo al abismo. Se van a divertir por un ratito, pero van a ir al pozo y no van a salir. Y aquí dice que opera sobre los hijos de desobediencia. Versículo 3. Entre los cuales también todos nosotros. El apóstol Pablo se incluye. Él estaba en ese sentido. Él estaba influido. Tenía esa influencia espiritual de las tinieblas. Era un religioso, pero ser religioso también puede ser enemigo de Cristo, aunque sea religioso. Y Pablo era enemigo de Cristo, aunque era muy religioso. Puedes leer la Biblia y aún así ser un hijo de desobediencia. Pablo era uno de ellos. Y dice aquí, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. ¿Sabes que tú duermes con un enemigo y no es tu esposa? O sea, tú duermes con un contrincante. Lo traes puesto ahorita. Ese contrincante es tu carne. Caminas con él. Comes con él. Duermes con él. Le haces favores. Te pide a veces más y le dices no. Y a veces sientes tú que tienes a ese contrincante a raya, pero cuando más estás dormido, cuando te descuidas, tu contrincante te traiciona y te tropieza y te hace decir cosas que no, y te hace ver cosas que no, y te hace hacer cosas que no. Y es un contrincante que está pegado a los huesos y se llama la carne. Dice, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne. La carne tiene una voluntad. Y tú dices, no, mi voluntad está en mi cerebro. Pero a lo mejor tu cerebro es nada más sesos que son de carne. Y esa voluntad, el apóstol Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este contrincante que traigo encima? No me lo puedo quitar. Dice ahí, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Porque si la carne ya no obedece y los pensamientos están aniquilados o neutralizados, entonces los pensamientos también se te voltean en tu contra. Y entonces te haces esclavo de tus pensamientos y te haces esclavo de tu carne.
Y en vez de ser tú libre, te conviertes en esclavo de la carne y te conviertes en esclavo de los pensamientos. Y dice aquí también, y éramos por naturaleza hijos de ira. Wow, hace rato dijo hijos de desobediencia y ahora me dice hijo de ira. Pues ya más falta que me diga hijo de otra cosa. Dice hijos de ira, piénsalo, ¿qué quiere decir eso de hijo de ira? De que Dios también se enoja. Que Dios también tiene un límite en este renglón de su paciencia. Y si somos hijos de ira, quiere decir que estamos en cualquier momento al borde de un tratamiento donde se va a soltar la ira de Dios sobre los hijos de ira y les va a pegar a los hijos de ira. ¿Quién es un hijo de ira? El que se opone a la gracia de Dios, el que desprecia lo que Dios le ha dado gratuitamente, generosamente, y lo desaira. Automáticamente se convierte en un hijo de ira. Ofende a Dios y produce una reacción que ya está escrita en la palabra, que al final de los tiempos van a suceder acontecimientos en la tierra y están ya sucediendo, que nos dan una pequeña señal del último día de la tierra, de lo que va a suceder, y nos habla de la ira que hubo en los tiempos de Noé, y en diferentes eventos nos habla de cómo trató Dios con todos ellos, porque despreciaron su gracia, no la quisieron, y dice que eran hijos de ira, lo mismo que los demás. No había diferencia. Pablo se reconoce que él estuvo entre ellos hasta que tuvo un encuentro con Cristo y aprovechó la gracia. Versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Aquí me encanta ese pero Dios, con todo y eso hijos de desobediencia y con todo eso hijos de ira, pero Dios, con todo y eso, la gracia sigue hablando, la bendición sigue hablando. Y dice aquí, con el gran amor con que nos amó, su máximo amor es su Hijo Jesús. Ese es su máximo amor. Cuando tú te lavas con la sangre de Cristo, Él se enamora de ti por la sangre de Cristo que está en ti, porque su máximo amor es su Hijo. Cuando tú recibes a Cristo en tu corazón, Él se enamora de ti. De tal manera amó Dios al mundo que envió lo mejor. Envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Él no quiere que te pierdas. Y Él sabe que tu único modo de salir de este laberinto es encontrándote con Cristo. Ahora, ¿qué hice yo para recibir eso? ¿Cuál fue la manera? Me porté bien y Dios me bendijo. Hice algo bonito y me cayó porque como recompensa me debía a Dios algo por algunas obras. Crucé algunas viejitas las esquinas y con eso Dios dijo, no, pues es un buen chico, le voy a mandar la revelación de la salvación. O sea, ¿eso fue lo que yo disparé así la cosa? ¿O fue otra cosa? ¿Qué fue lo que sucedió? Pues sí, hay ciertas cosas que pueden disparar una intervención de Dios, pero siempre tenemos que dejarle a Dios la libertad de su soberanía. Él tiene toda la libertad, la soberanía. Como decíamos de Abraham, Él se metió a la zona de Ur y escogió a Abraham, punto. ¿Por qué? Porque le dio la gana. Y no hay discusión. Por su pura gracia. Y dice, versículo 5, que aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida. Ahorita estábamos cantando ese cántico, vida, tú eres vida. Nos dio vida juntamente con Cristo. Y luego viene entre paréntesis, no sé si en tu Biblia dice, por gracia sois salvos.
Nos dio vida cuando estábamos ya condenados a muerte. Y esa es una gracia. Fíjate, Jesús nació y murió hace 2000 años. Tú todavía no nacías, niño. Entonces ya había una provisión de salvación. Cuando tú naciste ya había oxígeno. Tú no lo pusiste. Cuando tú naciste ya traías huesos. Tú no los pusiste ni tu mamá. Fue Dios. Cuando llegamos al planeta ya estaba todo aquí como que tú dices, wow, ya estaba todo aquí como esperándome. Y te das cuenta, en cada paso de tu caminar por la tierra estás rodeado de gracia. Algo que se te dio, que tú no hiciste nada por él. Algo que se te entregó y que tú lo disfrutas y ni sabes de dónde viene. Hay gente que disfruta y no sabe ni a quién darle las gracias. Ayer hablábamos con una señora, fuimos a visitar a una persona, Toño y yo, para orar por esa persona. Estaba enfermo grave y estábamos ahí, y la esposa platicando ahí decía, fíjate, yo no sé por qué llegaron aquí, pero hace unas semanas yo estaba pensando, tengo que invitar a alguien que nos hable la palabra, tengo que invitar a alguien que nos hable, porque no hay esperanza aquí en la casa. No tenemos esperanza, no, está todo triste, está todo fatal, no tenemos nada. Y ella estaba en su cuarto sola diciendo que, ¿cómo hacerle? Y lo único que ella decía era, Señor, ¿cómo? Todo ha sido dado y yo estoy agradecida contigo, estoy agradecida. Tengo tanto que darte gracias. Todo esta enfermedad de mi esposo me ha enfrentado a darte gracias. Te doy gracias. Empezó a darle gracias. Yo dije, esta mujer nunca ha leído la Biblia y está haciendo lo correcto. Empezó a decir gracias, y la palabra gracias es, ya recibí la gracia. Es lo que está diciendo. Cuando tú dices gracias, estás diciendo, ya recibí la gracia. Lo decimos diariamente y ni nos damos cuenta lo que significa cuando lo decimos. Y cuando no decimos gracias, ¿qué decimos? Ese es un mal agradecido. No decimos es un desgraciado porque es otra cosa, pero decimos es un mal agradecido, porque no da gracia, no recibe la gracia, la rechaza o abusa de la gracia, y entonces es un mal agradecido. Y dice aquí que por gracia sois salvos. Algo no merecido. Por gracia eres libre. Por gracia. Cristo gritó desde la cruz el grito de dolores. Y tú todavía ni nacías. Cristo pegó el grito de independencia de la humanidad. Cristo le aplastó la cabeza al reino invasor y nos dio libertad, y lo dio por gracia. Tenemos que apreciar la gracia que Dios nos dio. ¿Cómo nos liberó? ¿Qué fue lo que yo hice a cambio? Nada, absolutamente. Lo único que estoy haciendo es recibir de su gracia esa gran liberación. Yo estoy disfrutando la independencia de México porque alguien lo hizo por mí. Y tengo una identidad como mexicano porque alguien peleó y dio su sangre por mí. No sé si me entiendas la magnitud de lo que estamos hablando. Así en Cristo alguien dio su vida por ti y nos dio la libertad y nos dio la identidad de hijos de Dios, porque derramó su sangre y pegó un grito a favor nuestro y dijo: consumado es, ya está pagado, ya eché fuera a tus enemigos, ya los vencí. Versículo 6 dice: y juntamente con él, hablando de Cristo, nos resucitó. Fíjate cómo el autor está hablando de tiempo pasado. Ya nos resucitó. A los ojos de Dios, nosotros, aunque estamos aquí en la tierra todavía caminando y todavía no nos morimos, a los ojos de Dios ya nos resucitó.
Es decir, para Dios, tú ya resucitaste. No vas a resucitar algún día. Esa es la acción que te espera. Pero a los ojos de Dios, que no tiene reloj, Él no maneja reloj, su visibilidad de la eternidad, cuando tú recibes vida en Cristo, estás recibiendo resurrección ya. Tú ya resucitaste, tú tienes instalado ya. Ya resucitaste, dice la Escritura. No se limita a decir eso, sigue lo que el versículo que sigue. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. A los ojos de Dios, tú y yo ya estamos sentados en lugares celestiales. Tú dices, espérame, pero estoy aquí sentado en Monterrey. Tú ya, a los ojos de Dios, en su visibilidad eterna, ya estamos sentados en lugares celestiales. Mide lo que estás diciendo, mide lo que estás oyendo. Estás sentado en lugares celestiales. ¿Qué quiere decir eso? Que vas a estar en una compañía eterna delante de la gloria del que hizo el universo, del que nos dio vida y la oportunidad de existir. Que vas a tener un compañerismo y ya lo tienes con Él. Y para Dios ya estás en la mesa con Él. Ya estás en la mesa con Él. No estamos cantando el corito allá en el cielo algún día, ¿verdad? Sino eso es algo que a los ojos de Dios ya está sucediendo, ya está sucediendo. En este momento ya está sucediendo. Versículo 7. Todo esto lo hizo para mostrar en los siglos venideros, estoy hablándote de la eternidad, la abundante riquezas de su gracia. Si habláramos de la abundancia de las riquezas de la gracia de Dios, es inagotable. Dice abundantes riquezas de la gracia. Si analizáramos las riquezas de la gracia, es un tesoro inagotable de beneficios que Dios nos ha dado a nosotros. Dice ahí, si yo los enumerare, se multiplicarían como la arena que está junto al mar. Las bendiciones que Dios ya ha derramado, la abundante riqueza de su gracia ya está derramada sobre nosotros. Te voy a poner así algunos ejemplos. Mira, si tú has recibido a Cristo como tu Señor, tú ya recibiste la abundante riqueza de su gracia. Te lo voy a poner de otra manera. Tú ya fuiste invadido por Él. Y si Él te invadió, la invasión impone. ¿Por qué hablamos español? Porque nos invadieron los españoles. Y su invasión impuso el idioma español. Y hablamos español porque ellos nos conquistaron. Por eso hablamos español, porque nos conquistaron. Y cuando Cristo viene a tu vida, te conquista. Y lo que va a empezar a hacer es cambiar tu mentalidad, cambiar tu lenguaje, cambiar tu estilo de vida, y empiezas a hablar el lenguaje de tu conquistador. Hello. Empiezas a hablar el lenguaje de tu conquistador. Ya no maldices, ya no chismeas, ya no criticas, ya no estás en esa condición. Tu lenguaje es bendición, tu lenguaje es palabra de Dios, tu lenguaje es ánimo, tu lenguaje es amor, tu lenguaje es justicia, tu lenguaje es de misericordia, tu lenguaje es de compasión, tu lenguaje es otro lenguaje porque has sido conquistado y te está imponiendo ahora toda su cultura, todo lo que Él es. Esa es la abundante riqueza de su gracia. No nada más en el lenguaje, tu conducta, tu manera de ver, tu manera de pensar, tu manera de ver a Dios, tu manera de verte a ti mismo. Y esa invasión que hace el Espíritu Santo cuando recibimos a Cristo, la abundante riqueza no solo se limita a tu persona, como es abundante, se derrama. Tienes tanto que no lo puedes contener en tu vasijita de barro que es tu cuerpecito, sino empiezas a
a derramarlo, como Pedro, que hasta sus sombras sanaba a los enfermos por la abundante gracia derramada en él. Hasta sus sombras sanaba. Cuando cantaba Pablo y Silas en la cárcel, sus cantos, no nomás su cárcel, no nomás su cadena se rompía, la del vecino se rompía. Porque era una abundante gracia derramada. Y su libertad no se retenía a ellos, sino se derramaba sobre todos los presos alrededor. Y era una gracia tremenda. Una abundante gracia. Y me recuerda una historia que acabo de oír. Había una mujer, una muchacha llamada Taylor. La muchacha Taylor, muy linda, muy amada en su casa. De repente esta muchacha tuvo un accidente automovilístico y murió. Jovencita, y muere. La llevan al hospital, la ponen ahí y la están viendo, le notifican a los papás, llegan inmediatamente y están viendo ahí, ya está muerta Taylor. Y los papás están llorando su pérdida. Y de repente, en el momento en que están ahí, los papás recuerdan que Taylor había dicho: si yo muero, me gustaría donar mi corazón. Y ahí en el quirófano, ahí en la morgue, dicen: ¿se puede rescatar todavía su corazón? Le preguntan al médico y el médico dijo: todavía hay esperanza. Todavía hay esperanza. Parece que era muerte cerebral y ya estaba para irse ya. La operan y le quitan su corazón. De repente se oye que por allá en otra parte, a muchos kilómetros, hay otra muchacha joven llamada Patricia. Y Patricia necesita un corazón porque su corazón está muerto, está enfermo de muerte. Se enteran acá los médicos y dicen: hay una muchacha más o menos de la edad que puede ser la persona receptácula del corazón de Taylor. Se la podemos mandar allá. Pues que se vaya para allá. Y mandan el corazón para allá, en una caja con hielos y no sé cómo los transportan, pero finalmente llegó a su destino. Llega ahí y le hacen la operación a esta muchacha Patricia y le ponen el corazón de Taylor. La niña empieza a reaccionar bien. Ya empieza a levantarse después de la operación. Ya empieza a comer. Ya empieza a correr. Ya empieza a ir a la escuela. Ya está totalmente recuperada. La niña está corre y corre, feliz de la vida. Y los papás de Taylor, a varios kilómetros allá a lo lejos, se dicen: ¿por qué no vamos a visitar a esta chica que recibió el corazón de nuestra hija? Y se pusieron de acuerdo, le hablaron allá a los papás de Patricia y dijeron: vengan, con mucho gusto los recibimos. Y viajan para verla. Y llegan ahí y ven a la jovencita Patricia y la ven y los papás abrazan a los otros papás y abrazan a la niña y todo. Y el papá de Taylor le dice: ¿me permites? Y saca un estetoscopio y dice: quiero oír el corazón de mi hija Taylor. Y se los pone. Y empieza a oír el corazón de su hija en el cuerpo de papi. ¿Sabes lo que hace Cristo? Nuestro corazón está enfermo de muerte. Pero Cristo murió en la cruz, allá en Jerusalén, a miles de kilómetros de distancia. Y el Hijo le dijo al Padre: si yo muero, yo quiero donar mi corazón. Y el Padre dice: está bien. Y de repente hay uno de este lado que dice: yo necesito un trasplante de corazón.
Yo necesito un cambio radical de mi vida. Ya no puedo soportar vivir como vivo. Necesito un cambio radical. Y viene Cristo a su corazón y le cambia el corazón de piedra y le pone uno de carne. Y luego viene el Padre y acerca el oído al corazón nuestro para oír el corazón de su Hijo en nosotros. Todo esto es la pura gracia. La gracia que libera. Aquí en el capítulo 2, al final, voy a estar terminando, dice aquí: de las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros con Cristo. Versículo 8 dice: porque por gracia sois salvos. Por gracia. No tenemos manera. Patricia no tenía manera de hacer su corazón. Estaba muriéndose. Tenía que llegar de por ahí de alguien que dijo: yo lo doy. Y así nosotros estamos heridos de muerte, pero alguien por su gracia, hace 2000 años, llamado Jesucristo, Señor nuestro, dijo: yo doy mi corazón por ellos. Por gracia nos salvó. Y vino a nosotros. Y nos dio vida, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Versículo 8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Fíjate, tú dices: entonces esa es la parte que a mí me toca. Espérame. Es un misterio lo que te voy a decir, pero ni eso es tuyo. Dice por medio de la fe, porque es un don de Dios. Así es que ¿de dónde vino tu fe? No, sino es que yo le creí, yo lo acepté y le echas mucha crema. Pero al final de cuentas, esa fe te la puso el Señor para que nadie se gloríe, ni aún en tus grandes obras de fe. Sí es importante que tomes una decisión y utilices el recurso. Pero qué tristeza que teniendo tanta gracia que aún te da la fe para hacerlo. Es como dicen allá en el sur. Dice: cuando Dios te da, hasta los costales te presta. ¿Han oído ese dicho? Y es lo mismo. Cuando Dios te da salvación, hasta la fe te la presta. Para que la uses. Para que con ella recibas tu salvación. No te deja desamparado, no te deja solo, no te deja perdido. Hasta eso te da. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y dice que pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Aquí no se trata quién es el más cuerda. Aquí se trata de que estamos todos medidos igual, heridos de muerte, y Dios hizo un trasplante y nos da vida. Y nos da la fe para creer y para recibir. ¿Quién es más libre en México? ¿No somos todos los mexicanos libres por lo que hicieron los héroes? ¿O hay unos más libres que otros? Recibimos lo mismo, la misma salvación, la misma herencia de la independencia. Tenemos el pasaporte y la identificación como mexicano. O sea, ¿quién es más mexicano aquí? A ver. ¿Sí me entiendes? Igual con Él. ¿Quién es más hijo de Dios aquí? Pues a los ojos de Dios nos ve sentados en lugares celestiales por gracia igual. Tienes un lugar en su mesa, tienes un lugar en su libro y tienes un lugar en su corazón. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar. Cierra tus ojos por un momento. Nomás oye esto. Por gracia Jesús paró en Gádara. No tenía por qué parar ahí. Era una zona de cerdos. Era una porcicultura. Tenían cerdos ahí. Y los judíos no tenían nada que ver con los cerdos. Y sin embargo Jesús para ahí para hablar con un gadareno
endemoniado, que vivía entre los sepulcros, se odiaba a sí mismo, se golpeaba con piedras, vivía encadenado. Pero Jesús lo vio, por gracia paró ahí. Y por gracia, su abundante gracia, lo liberó. El diablo no aguantaba la gracia. El diablo dijo: déjame meterme en los cerdos porque no aguanto la gracia que tienes con este gadareno. Imagínate lo que dijo el diablo: no aguanto la gracia que tú le tienes a este gadareno. ¿Por qué te paraste aquí? ¿Por qué no le dejaste que se pudriera y se perdiera? ¿Por qué tuviste que pararte aquí? Porque Él es la gracia de Dios y la derramó sobre ese gadareno. La samaritana, está sentado en el pozo Jesús y se acerca a la samaritana y no tenía por qué parar ahí, no tenía por qué platicar con esa mujer. Y sin embargo su gracia empieza a derramarse y le dice: dame de beber. Y dice ella: ¿cómo? ¿Que no entiendes que la gracia es si tú me das, yo te doy? Si eres de los míos, entonces tengo gracia. Si eres de mi grupo, tengo gracia. Si vas a mi club, tengo gracia. ¿No entiendes ese lenguaje que manejamos en el mundo? ¿Qué no entiendes? Que tú eres judío y yo soy samaritana. Yo no tengo gracia para ti, yo tengo gracia para los míos. Tengo gracia para mi pueblo, para mi cultura, para mi gente. Pero contigo no tengo gracia. Y Jesús le dijo: si supieras. Si supieras quién te pide agua. Te está pidiendo agua el que te va a dar a ti abundantes riquezas de gracia. Y ella dice: ¿a mí? Gracia a mí. ¿Yo quién soy? Tú ni sabes quién soy. Yo soy una mujer mala. Ando con 5 varones. Y no te voy a decir, pero ando con 5 hombres. Y el otro con el que ando también ando con él. Y son 6 y yo tengo rayitas ahí en mi puerta. Y tú dices que vas a tener gracia para mí. No, hombre, no sabes ni con quién te metes. Soy la líder del cartel de Samaria. O sea, tú no sabes. Y Jesús dice: yo tengo gracia contigo. Y dice ella: me parece que eres profeta. Dijo: llámale a tu marido. Dijo: no, esos son secretos de Estado. Y le dice: ya está llegando la gracia. Ya te empiezas a dar cuenta que te hace falta gracia. Decías que no te hacía falta gracia, pero ahora te falta gracia porque eres una verdadera desgraciada. Y el pueblo te tiene bien marcada. Y sin embargo yo no te marco, yo no te acuso. Mi gracia arrasa y te invade. Y ella dijo: híjole, nadie me ha hablado así. Yo pensé que la gracia era darle al que te da, bendice al que te bendice, ama al que te ama, ayuda al que es tu cuate y puedes sacar ventaja, pero nada más. Esa es la gracia del mundo. Y dijo: no, yo no trabajo así. Dale al que lo necesita. Ve al que no lo conoce. Ayuda a tu enemigo. Es otro concepto la gracia. Y se fue corriendo y llegó a Samaria y le dijo a todos: encontré una fuente de gracia allá. Y dijo lo que yo era y me describió totalmente. Pero no me rechazó, al contrario, su gracia me invadió, su gracia me abrazó, su gracia me saturó. Y estoy hablando como Él, y estoy pensando como Él, y estoy sintiendo como Él. Y todos los que están en Samaria dicen: oye, tú ya no eres la misma, cambiaste de lenguaje, cambiaste de modo de ser, ya no eres aquel. Oye, estás cambiando. ¿Dónde está esa fuente de gracia? Vengan conmigo. Y se los lleva. La gracia invade, la gracia es conquistadora, la gracia transforma. Y eso fue lo que pasó. Ese es el amor de Cristo, la gracia. Y está a tu disposición, está a tu alcance. Y es una gracia que te libera. Te libera. Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Gracias por tu gracia, que no merecíamos nada.
pero tu gracia nos alcanzó, Señor. Y yo quiero orar ahorita por un trasplante de corazón, donde tú das tu corazón herido de muerte y se lo das a Cristo. Se lo das a Cristo. Y deja que Cristo ponga su corazón en ti. Así, con tus ojos cerrados, yo quiero que oremos juntos para recibir la abundante gracia, la abundante riqueza de su gracia. Y tú puedes decirle estas palabras, decirle: Señor Jesús, mi corazón está herido de muerte, lleno de pecado y de maldad, y no quiero morirme sin ti. Necesito que tú intervengas y me cambies este corazón por tu corazón. Ven, Señor Jesús, y trasplántame, renuévame, invádeme, conquístame y cambia todo lo que soy. Y recibo de tu gracia la salvación, la transformación, la abundante riqueza que tienes para mí. Tanto que no la puedo retener, la tengo que repartir. Derramar tu gracia en mí me obliga a derramar gracia sobre todos los que están en este mundo y que necesitan tu gracia. En el nombre de Jesús, tu gracia me resucitó, tu gracia me dio un lugar celestial, tu gracia me ha colocado en una silla celestial junto a ti. La recibo con acciones de gracias. Gracias, Señor, que tú me has salvado, que tú resucitaste y conmigo estás para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a ponernos de pie. Y yo quiero pedirles que ahora compartas la abundante gracia, la riqueza con el que está ahí contigo, con el que está ahí a tu lado. Abraza a esa persona. Si hay alguien aquí que te hizo algo y que no están muy de acuerdo, búscalo y dile: hay abundante gracia hoy. Hay una riqueza de gracia. En el nombre de Jesús, Señor, trae la bendición tuya sobre tu pueblo, que cada uno regrese a casa bendecido con la riqueza abundante de tu gracia. Libres por tu gracia, podemos derramar gracia sobre otros. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga. Nos vemos el miércoles, la reunión para padres. Miércoles aquí. Y triumph in his name.